Hola, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas estamos aquí en Perspectiva Mundial. Ya se cumplen 16 días del anuncio del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que mantiene en alerta el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, pero también a los países de toda la región. Lentamente han empezado a acercarse las naves que forman parte de esta anunciada fuerza que tanto la Casa Blanca como la Secretaría de Estado y el Pentágono lo han dicho claramente. Marco Rubio visitó hoy el Comando Sur para discutir, según él mismo le informó, el tema de la seguridad en América Latina y el Caribe, el tema del narcotráfico y sus prioridades en la región. Tras 2 semanas de expectativa, muchas preguntas están aún al aire sobre los objetivos, el alcance de esta movilización. Y para hablar de eso nos acompañan desde Washington John Polga Gesimovich, catedrático de Ciencias Políticas en la Academia Naval de Estados Unidos, y Samuel González Ruiz, experto en seguridad y delincuencia organizada. Bienvenidos a ambos, Margarita. Gracias y bueno, ¿por dónde empezar esta secuencia tan difícil de estas 2 semanas? Pues quizá por lo más reciente, por la presencia de Marco Rubio en la región. Está en el Comando Sur, pero visitará también Ecuador y México. Y queremos saber, señor Polga, gracias por estar con nosotros, empezamos con usted. Este protagonismo de Marco Rubio en el marco de toda esta operación, ¿cómo puede leerse? Tiene también implicaciones políticas, por supuesto, pero en términos del programa antidrogas y de la ofensiva antidrogas anunciada, ¿cuáles pueden ser realmente los objetivos de esto? Es una clara muestra que la administración de Donald Trump considera que el crimen organizado transnacional en Latinoamérica representa una verdadera amenaza para sus intereses y está priorizando esa lucha contra el narcotráfico internacional mediante una muestra de la fuerza, ¿sí? en ese teatro de operaciones. También habla del hecho de que ciertos países de la región son más claves en esa lucha antidrogas que otros. Y algunos países como el Ecuador han sido víctimas últimamente de organizaciones de tráfico de drogas, de carteles que han crecido. Entonces, está claramente mandando no solo un mensaje, sino varios mensajes sobre las prioridades de los Estados Unidos. Pero John, ¿usted entonces creería que es más un tema de lucha contra los carteles de la droga y del crimen organizado, o es más el tema Venezuela, que es lo que ha tenido a la región bastante convulsionada? Claramente, gracias. Creo que el objetivo principal del despliegue, ¿sí?, es inquietar al círculo íntimo de Nicolás Maduro, francamente, ¿sí?, intentando provocar deserciones que debilitarían su control del poder. En ese sentido, podemos hablar incluso de una especie de operaciones psicológicas, ¿sí? Creo que hay un grupo dentro de la administración de Donald Trump que apuesta que la presión podría catalizar un cambio de régimen, ¿sí?, que podría apoyar a la oposición nacional dentro de Venezuela, que no ha logrado a través de las elecciones sacar Nicolás Maduro del poder. Sí. Samuel González, vemos a la región movilizándose, a Nicolás Maduro, enviando tropas a la frontera con Colombia, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo que va a enviar militares a la frontera, todo un revuelo, digamos, toda una movilización, y quizá está entendiendo mal la región de lo que se trata esto, y quienes esperaron que quizás detrás de esto había una intervención en Venezuela o una captura por la fuerza de Nicolás Maduro? Y bueno, yo creo que es muy importante analizar el cambio de paradigma, porque efectivamente pocos entienden la magnitud de lo que significa el cambio de paradigma que el gobierno norteamericano anunció a principios de año, y pocos se lo creyeron que iba a pasar. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en una conferencia de Cole, el que fue después designado
como director de la DEA y anunció todo lo que iban a hacer. O sea, no es sorpresa, no lo quisieron entender quien no lo quiso entender. El cambio de paradigma es completo. Está basado en la estructura que Naciones Unidas desarrolló de lucha contra el terrorismo en el año 2001, después de las Torres Gemelas. En consecuencia, el cambio es jurídico y político y de organización completamente distinto. Nosotros, los que trabajamos en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, y lo que significa ese paradigma de Convención de Palermo, pues es un paradigma de lucha contra la delincuencia organizada a partir de, digamos, el análisis, la obtención de pruebas, el, digamos, desmantelamiento de las organizaciones poco a poco, mientras que el paradigma del narcoterrorismo, que es el que están utilizando, pues es un paradigma mucho más fuerte, es un paradigma que considera prácticamente terrorista y por lo tanto enemigo a los que participan en estos grupos que han sido designados terroristas. Y bueno, a partir de ahí, el cambio que hizo el gobierno americano fue hacer exactamente lo mismo con el cártel de los Soles, que lo convirtieron de un asunto que el gobierno americano ya venía diciendo que estaba dedicado a la delincuencia organizada, también al cambio narcoterrorista. Y cuando el gobierno americano, no solamente por boca de Marco Rubio, sino por el presidente Trump, por la señora Pam Bondi, designa como terrorista al cártel de los Soles y designa como líder de este grupo terrorista a Maduro, pues lo pone ya en esta condición, en una condición donde puede utilizar cualquier tipo de estrategia y de instrumento para terminar con él, porque esa es la amenaza que ve el gobierno norteamericano en el gobierno de Maduro. O sea, estamos en un paradigma que se le ha aplicado pues a ciertos regímenes terroristas en el mundo, a Osama Bin Laden, a Gaddafi, al propio en Irak, pues lo aplicaron, es decir, en escenarios completamente de guerra, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Usted profesor Olga Gesimovich, ¿cree que el vecindario que ya empieza a alinearse, dijéramos, a mapear, si uno tiene a América Latina y el Caribe, ya claramente tenemos 8 naciones comprometidas al sí o al no, va a cambiar mucho ese paradigma que ya de por sí pues está cambiando, a pesar de que siguen las convenciones de la ONU contra el terrorismo, como nos explicaba el doctor González Ruiz? ¿Qué va a pasar con esta región? En Colombia ya hemos visto, pero ¿cómo se van a mover estas fichas regionales? Creo que depende de las acciones de los Estados Unidos, qué va a pasar en las siguientes semanas, qué van a decidir los distintos gobiernos de Latinoamérica. Si deciden alinearse con los Estados Unidos, si deciden alinearse más bien con la oposición a los Estados Unidos y sus maniobras. Entonces, en cierto sentido, sería difícil caracterizar una respuesta regional uniforme cuando probablemente va a haber algunas respuestas a favor y otras en contra, según los diversos intereses de cada país y cada administración. Ya lo vimos con el presidente Petro, ¿no?, de Colombia. Sí, claro, y con el presidente Lula de Brasil, que ya también está marcando pues como posturas muy distintas, ¿no? Paraguay, ya vemos a unas personas y a unos líderes alineados completamente con Estados Unidos y a otros, por el contrario, ya marcando diferencias. Señor González, la posición de Petro, de Colombia, que nos interesa tanto porque por la proximidad geográfica, por supuesto, pero también por lo que parece ser un alineamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, que todavía de consecuencias imprevisibles para Colombia. ¿Qué piensa usted de este despliegue de tropas en la frontera, al lado y lado, en términos de seguridad, de la seguridad de los dos países? ¿Y cuánto le va a costar a Colombia, pues, al presidente Petro?
Y bueno, estos movimientos que estamos viendo tanto en Colombia como de Venezuela para sugerir que se están haciendo acciones contra el narcotráfico, movimientos que están dados a la luz de lo que está marcando el gobierno americano. Yo creo que hay que analizar el tema geopolíticamente y lo he estado señalando, ¿verdad? Geopolíticamente, Venezuela ha perdido todos sus aliados importantes en el mundo, prácticamente. El gobierno ruso se metió en la guerra de Ucrania, de la cual no puede salir, lleva 4 años y ha sido una guerra de desgaste muy fuerte en Ucrania del gobierno ruso. Irán pues se metió a hacer estas acciones en Israel con Hamas y con Hezbollah, y el gobierno israelí y el gobierno norteamericano pues hicieron acciones tan duras en Teherán, ¿verdad? Y en todo Irán, que destruyeron parte de sus instalaciones nucleares. Y ahora el tema que es la pregunta que para mí es importante es, ¿qué costo tendría hacer una operación militar norteamericana en Venezuela? Y les digo francamente, no tiene ningún costo. Sí. Es regalado para el gobierno americano hacer una operación militar en Venezuela. No tiene ningún costo porque nadie va a venir a ayudar a Maduro. Ninguno de los países de la región puede, y desde luego tampoco podrán ni Rusia ni Irán, ¿verdad? Y el tema chino pues es verdaderamente pues limitado. Es decir, la teoría del dominó indica que la acción o indicaba de manera inmediata por los errores rusos en Ucrania y por los errores iraníes al atacar Israel de esa manera hace 2 años justamente, ¿verdad? La teoría del dominó te indica que para el gobierno norteamericano no tiene ningún costo hacer una acción militar en Venezuela. Cero, claro. Nadie va a protestar, sí, particularmente por el desprestigio de Maduro y porque todo mundo lo dice, y lo dice el propio gobierno americano, pues es una persona que no tiene legitimidad, perdió las elecciones. O sea, no estamos hablando con un presidente. Nadie lo debe plantear como un tema. No estamos hablando de un presidente pues legítimo, ni una democracia, claro. Pero es un usurpador y eso es lo que es. Pero en términos de las consecuencias, más allá de una operación que pudiera resultar fácil o pudiera resultar efectiva, señor Polga, que vendría para Venezuela de todas maneras. No basta con el tema de llevarse a Maduro, ponerle esposas, detenerlo, juzgarlo en Estados Unidos. Es por supuesto una incertidumbre que viene para el país. El chavismo, los que están detrás de Maduro además. Claro. Yo creo que una intervención sería sin costos en términos de sacar a Maduro, pero sería enormemente costosa en términos de lo que vendría después. El día después de Maduro estamos hablando de un país con poca capacidad estatal, con instituciones débiles, sin instituciones, digamos, son instituciones polarizadas, son politizadas. Tenemos grupos criminales y bandas criminales que tienen poder tanto en ciudades como en áreas rurales. O sea, estamos hablando de la posibilidad de una Libia o Irak o Afganistán después de Maduro, si es que sale a través de una invasión. Yo creo que las consecuencias serían impensables. Y esos costos serían costos para los Estados Unidos. Donde yo tal vez tengo, no diferencias, sino al contrario, como similitudes con el doctor González Ruiz, el costo sería más bien bajo, profesor Polga, más bien bajo para Estados Unidos en el sentido de que es una victoria temprana, gana Rubio. La democracia de la región se consolida y no tiene muchos amigos en esa región. ¿No le parece a usted que tal vez, no hablo de intervención, pero de alguna forma ha llegado el principio del fin?
Cualquiera de los dos que quiera. No creo, No. honestamente. O sea, ¿usted cree que, No, que no, no, Maduro no creo. continuará? Sí, yo creo que lo más probable es que simplemente hay esta presión, sí, y no va a haber ningún cambio de régimen. Ahora, si es que Maduro decide tomar acción, digamos, en contra de Guyana, puede resultar otra cosa. Pero si yo tuviera que apostar, apostaría con el hecho de que no va a cambiar absolutamente nada. Y no va a haber cambios mayores en Venezuela, en parte porque el futuro de la cúpula militar, ¿sí? Es, el futuro de todos los oficiales está atado a Nicolás Maduro. Y con otro gobierno Vladimir ellos Padrino. van a sufrir las Oh, Dios consecuencias. Sí, no hay incentivos para un cambio de status quo para el círculo íntimo de Maduro. ¿Y usted qué piensa, señor González? Sí, Porque pero por eso pueden, pues es que pueden utilizar un dron y hacerle lo mismo que le hicieron a otras personas. Es que ese es el tema central en que lo están colocando. Cuando lo llaman el jefe de un grupo narcoterrorista y no le reconocen la calidad de jefe de Estado, no tiene ninguna protección internacional. Es el jefe de un grupo terrorista, lo pueden liquidar, como el gobierno americano ha ordenado la liquidación de otros terroristas de Osama Bin Laden para el jefe de la Guardia de Irán y otros. Es decir, la condición ha cambiado, profesor. Desde mi punto de vista, si el gobierno norteamericano decide utilizar un dron y ejecutar a Maduro, porque eso es lo que hará, ¿verdad? Está ya teniendo el esquema completo de justificación de su acción. Nos guste o no nos guste, ese tema sí es un tema de realpolitik y efectivamente la pregunta no es si Maduro se va a rendir o no, la pregunta es si Maduro va a ser eliminado o no, ¿verdad? ¿El cuándo? Si Maduro va a ser eliminado por parte de un norteamericano en una acción autorizada por el gobierno norteamericano, ya tiene el esquema ideológico, ya tiene el esquema de sustento con los esquemas antiterroristas y la pregunta es ¿qué pasará en Venezuela sin Maduro? exacto. ¿Verdad? Esa para mí es la pregunta. Exacto. ¿Qué va a pasar en Venezuela sin Maduro? Porque, digamos, una eventual detención o salida incluso voluntaria de Maduro producto de la presión política o lo que sea, no garantiza el fin del chavismo, no garantiza Diosdado al mando, no garantiza Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez y todas las demás personas. Pero no sé si, pasando al tema de Donald Trump, esta es tal vez la única posible victoria que pueda tener en una diplomacia más bien caótica. No sé qué opinan ustedes, pero dijéramos, el tema de Rusia salió mal, el tema de Ucrania salió mal, el tema de Alaska no podía haber resultado peor. Viene la cumbre, la semana entrante, el desfile de los 80 años de la rendición de Japón, donde Xi Jinping va a traer a Putin, va a traer por primera vez desde el año 59, va a tener a Kim Jong-un, así que va a demostrar un poderío que hasta ahora como que no había mostrado. Se queda muy solo en política internacional el presidente Trump, profesor Porlo. Sí, a lo mejor sí, pero en parte ha buscado romper alianzas y relaciones históricas con países como el Reino Unido o Francia, sí, ha tomado una posición más antagónica contra esos países porque su interpretación del poder en el sistema global es una interpretación que honestamente es del siglo XIX, ¿no? Un poquito como Roosevelt, en que el poder de la coerción es el único poder que cuenta. ¿Sí? Ha rechazado otros tipos de poder, digamos, suave que podrían existir. Trump, domésticamente, habla de sus miles de victorias en relaciones internacionales. Ha dicho últimamente que ha parado 7 guerras a nivel global y que todo ha sido un éxito.
Entonces, lo que él vende domésticamente, a lo mejor con su retórica, tal vez no es tan consistente con cómo otros en el exterior podrían interpretar su desempeño. Sí, porque habría que ver Y qué usted guerras. tiene razón, profesor. Adelante, señor González, sí. Sí, pero si me permiten, justamente esa es la encrucijada de Maduro. Porque para mí el punto central es si Trump se va a decidir a apretar el botón contra Maduro, porque si lo aprieta, no hay manera de salvar a Maduro, ¿verdad? ¿A qué costo? Ese es otro problema, pero para mí tiene un costo muy bajo el que lo haga en este momento, y precisamente en las debilidades del señor Trump están los riesgos mayores de Maduro. Mire, en este país, en México, ¿verdad? Le han entregado 55 personas narcotraficantes del más alto nivel en los últimos meses, ¿verdad? Al gobierno norteamericano para ser juzgado. Eso nunca se había visto en México, ¿verdad? Las expulsiones directas sin pasar por los procedimientos de extradición. Y eso fue un tema de aceptación por parte del gobierno americano y de mexicano, ¿verdad? Y una negociación seguramente, pero también enseña la fuerza que está teniendo el señor Trump para ejecutar las acciones. Entonces, para mí, precisamente en las debilidades que usted está señalando, es justamente los mayores problemas que tiene Maduro. Si Trump estuviera en otra condición, yo no estaría diciendo que es posible que pueda apretar un botón con un misil para pegarle a Maduro en el propio esquema que el gobierno norteamericano ya construyó, que es el esquema del narcoterrorismo. Y en consecuencia, pues débil, o sea, las razones por las que sean, por las que el gobierno de Trump y el presidente Trump estaba actuando y hablando, ¿verdad?, de esta manera, generan el paradigma para poder ser utilizado. Y ese es el gran problema de Maduro. No es un problema de ley, no es un problema de otra cosa que del voluntarismo del gobierno norteamericano con estas acciones tan duras, ¿verdad? Pero, entonces yo sí creo posible que le caiga un dron al señor Maduro. Bajo costo, dice usted, señor González, y puede resultar bajo el riesgo de una guerra civil, por ejemplo, empujar a Venezuela a una guerra civil. Se lo pregunto a usted, profesor Polga, y un conflicto, digamos, más profundo que incluso puede arrastrar a Colombia. Pues por supuesto, podría resultar en un conflicto interno, yo no diría guerra civil, pero un conflicto interno de baja intensidad, ¿sí? Con varios grupos, algunos que apoyan al gobierno actual y otros que apoyarían a la oposición. Sin un gobierno fuerte, con legitimidad, ya estamos viendo lo que sucede. Sin Maduro, y si Maduro se muere en una invasión o si le mata un dron, por favor, eso va a ser un caos total, completo. Pobre Venezuela. Y todos los venezolanos que quedan en Venezuela van a huir. O sea, va a haber otra ola masiva de migración. Sí, pero no hay en que semejante olvidar, escenario. no hay que olvidar que tenemos a un presidente elegido con más del 80% de votos y a una posible vicepresidenta o dirigente, María Corina Machado, pues con mucho liderazgo y un país muy antichavista. Yo creo que estos 25 años han sido muy duros. Usted que es experto en terrorismo y en crimen organizado, ¿cómo se ve la situación de esa Venezuela con esta nueva dirigencia, dijéramos, con una mujer tan fuerte como María Corina, profesor González Ruiz? Mire, yo en esa parte de ahí pues no soy tan experto. Yo soy experto en delincuencia organizada, en terrorismo, y podemos ir viendo los escenarios
que el gobierno norteamericano ha construido en otros países, y pues ya cuando lo puso en este tema tan fuerte de ser un tema de narcoterrorismo, ¿verdad? El gobierno norteamericano pues dijo que todas las posibilidades están abiertas, y eso lo ha dicho todo el gobierno norteamericano, ¿verdad? El tema de pensar que va a entrar en una guerra civil Venezuela después de que se termine Maduro, o Maduro Diosdado y el otro caudillo, ¿verdad? De los líderes del cártel de los soles, ¿verdad? Pues ese es un tema que van a tener que correr, y van a tener que hacer las negociaciones del tema, porque sin estos líderes, pensemos una Venezuela sin estos líderes, como sea, ¿verdad? Pues creo que estaríamos hablando de otras condiciones. Entonces, esa es una muestra de lo que puede suceder, de lo que es posible que suceda, y obviamente donde están puestos los escenarios del gobierno norteamericano, y pues yo sinceramente espero que la situación se desarrolle por de lo más tranquilo, ¿verdad? Pero ese es el escenario en el que nos está poniendo el discurso norteamericano, no es un escenario que hayamos inventado digamos, a partir de un análisis. Eso es lo que viene construyendo el gobierno norteamericano desde enero de este año, tanto en México como en otros países, ¿verdad? Y el particularmente más fuerte, pues se trata de Venezuela, ¿no? Porque además una operación en el Caribe sin unos resultados contundentes podría tener un costo político importante también para el gobierno Trump. Se están jugando también bastante, el secretario Rubio se está jugando mucho ahí, señor Polga, ya metidos ahí en esta dinámica después de generar semejante expectativa, también eso puede salir mal políticamente, internamente, de cara a unos comicios legislativos. Correcto. Yo creo que incluso si sale bien, podría causar problemas aquí en los Estados Unidos, en parte porque la gente que más apoya al presidente Trump es anti-intervencionismo, ¿no? Ha seguido una línea más aislacionista. Entonces está en parte en contra de intervenciones así. Ahora, si hay un ataque y no es exitoso, pues peor aún en ese sentido. ¿Cuánto puede aguantar una fuerza naval como la operación que están montando en caso de que pues, no haya una acción de muerte o detención del régimen de Maduro? ¿Cuánto tiempo puede estar en operaciones? De 2 a 6 semanas, posiblemente, depende del clima, ¿no? Iban a mandar, por ejemplo, más buques y hubo el huracán, entonces tuvieron que volver y luego volver otra vez al Caribe. Pero no un año, ¿no? Sino unas semanas. Lo más probable para mí, de 2 a 6 semanas. Hay que ver también el tamaño del despliegue, ¿no? Que es considerable, ¿sí? En comparación con otras operaciones recientes del Comando Sur. Pero es demasiado pequeño para creer que haya una invasión, ¿sí? La invasión de Granada en 1983 incluyó más de 7,000 efectivos. Panamá, 30,000. Ya había soldados norteamericanos en Panamá. Todavía no hay, en este momento, no hay una fuerza suficientemente grande como para pensar en una invasión o algo de ese estilo. Así que es un tema de esperar a ver qué nos pasa. Así que de verdad muchas gracias a los dos por habernos acompañado y por estas reflexiones que nos ayudarán a entender. No sé si tiene una palabra final usted, doctor González Ruiz. Pues hay que fijarse en los escenarios, los construyeron, están construidos desde el discurso de Naciones Unidas de las operaciones antiterroristas autorizadas por el Consejo
de seguridad contra las organizaciones terroristas, y el discurso no está construido en otro aspecto que no sea el sistema internacional que se construyó a partir del año 2001 en Naciones Unidas, ¿no? Y como esquema digamos, aceptado por la comunidad internacional cuando se trata de una condición como la que está poniendo el gobierno norteamericano. Yo no me estoy saliendo de ese esquema. Ese esquema está aprobado y está determinado así por el Consejo de Seguridad y por los tratados en materia de antiterrorismo. Entonces, ese es el esquema al que yo me estoy refiriendo. Y bueno, me guste o no me guste, eso es lo que yo veo que está sucediendo. Pues ya veremos cómo termina esta operación militar que podría de alguna manera poner en prueba, no, ha trazado o ha planteado de alguna manera ya un pulso Donald Trump con el gobierno de Venezuela, y ya veremos a quién favorece, porque podría terminar siendo el efecto contrario, ¿no? Fortaleciendo al régimen también. Vamos a ver, pero que salgamos bien aquí los venezolanos y los colombianos. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y espero que su trancón allá en Ciudad de México se aligere un poco, porque lo vemos aún en el auto, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias por la ustedes, invitación. pero, Muy buenas noches. Aquí estamos en un trancón, como le llaman ustedes, un embotellamiento, como llamamos nosotros. Perdón. Gracias a los dos. Buenas noches, gracias a ustedes por participar en el programa y a nuestros televidentes por seguirnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Buenas noches.